Y bueno, hoy voy a hablar de gracia. Ahí como lo ven en el título, gracia. Y toda esta semana, más o menos hace 2 meses que tenemos 3 meses que tenemos el cronograma para ver a qué pastor predica qué sábado o personas que prediquen el sábado. Y más o menos sí, lo teníamos hace 2 meses, por ahí 2 meses. Y bueno, y yo veía que se acercaba la fecha, y no encontraba nada por decir que puedo hablar, que puedo enseñar. Y buscaba y nada, hasta que en una semana venía esta palabra a mi mente todo el tiempo, gracia, 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 gracia. Eh, y también busco la forma siempre de ser un poco, no rápido, pero tampoco extenso, pero sí quiero ser claro y conciso para que se pueda entender lo que quiero compartir hoy. Para que sobre todo se puedan llevar algo importante y el hecho de que sea una sola palabra, porque yo veía las prédicas de los pastores y por ejemplo el pastor Edgar decía mis 3 despertares y yo gracias, digo bueno está bien, no pasa nada. Pero hay otros títulos que son más, el pastor Edgardo es más poético, yo soy más simple. Y bueno, y el hecho de que sea solo una palabra, el título de la prédica, no quiere decir que no deje de ser importante. De hecho, todo lo contrario. Eh, la palabra gracia es mucho más de lo que se imaginan. Y como introducción, es importante remarcar, no sé cuántos escucharon esto de que vivimos en la época de la gracia. ¿Cuántos escucharon estamos en la época de la gracia, estamos en la época de la gracia? Y bueno, lo decimos a veces por decir, o decimos, bueno, che, estamos en la gracia. Qué bueno, sí, buenísimo. Pero ¿qué es estamos en la gracia? Antiguamente vivíamos en la época bajo la ley de Moisés. Los judíos vivían bajo la ley de Moisés y había que cumplir más de 600 artículos para estar de acuerdo a lo que Dios quería. Nadie podía cumplir eso, solamente los sumos sacerdotes decían que lo cumplían, pero quedó ahí medio en que pareciera que no. Y así vivían los judíos, incluso ahora muchos judíos viven bajo la ley de Moisés, hasta que vino alguien, hasta que Dios envió a alguien para cumplir esa ley. ¿Quién fue? Jesús, muy bien. Gracias, Javi. El único que está despierto. Dios envió a su Hijo Jesús para cumplir con la ley y gracias a eso nosotros recibimos gracia. Y tenemos solo un requisito que es creer en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Yo creo en Jesús, en que murió por cada uno de nosotros, que Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y ese es el único requisito que tenemos para acceder a la gracia. Bueno, se preguntarán en qué parte de la Biblia está esto. Y vamos al primer. Voy a leer algunos versículos, son varios versículos, pero voy a tratar de que sea más llevadero. El primer versículo está en Romanos 3, del 21 al 28. Versión NBI voy a leer. Dice, la justicia mediante la fe, el título. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción. Acá nos mata a todos. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Qué mala noticia, ¿no? Todos hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. Pero, dice, por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? ¿Observancia de la ley? No, sino por el de la fe.
porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Hermosos versículos, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, estamos todos castigados por la... No sé, ¿cuántos somos pecadores? Yo soy pecador. No sé cuántos son pecadores. Yo todo el tiempo peco. Mi sobrina Alma dice. Y seguiremos pecando, hermanos. Seguiremos pecando. Vamos a seguir fallando. Pero Dios, a través de su Hijo Jesús, nos perdonó. Y a veces el diablo viene. Jesús ya nos perdonó. Y viene el diablo y le dice, che, ¿te acordás que vos hiciste esto? Bueno, y vamos a Jesús. Señor, hice esto. Y Jesús y Dios te dicen, la verdad, no sé de qué me estás hablando. Yo ya lo perdoné. Y a veces vienen estos pensamientos del diablo que nos quiere hacer traer. Vos hiciste esto, pero bueno, Dios se olvidó completamente. Pero ojo, a veces también nos pinta, hablo así un poco por los jóvenes para que me entiendan, a veces nos pinta un poco la necedad y decimos, bueno, voy a seguir pecando, total, Dios me perdona. A través de Jesús me perdona. Si bien eso es verdad, pero hay un versículo, segundo versículo. Ah, no, este no lo pasé. Perdón, este no lo pasé, me olvidé. Romanos 6, 15 y 16. Es claro, ¿eh? Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no, dice. Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Como le decía, es cierto que Dios, a través de su Hijo Jesús, perdona todos los pecados. Todos. Pero es distinto pecar inconscientemente a pecar deliberadamente. Uno sabiendo que esto está mal, lo hace, eso es pecar deliberadamente. Pero uno cuando peca inconscientemente, Dios perdona, o sea, lo otro también lo perdona. Pero el hecho de pecar deliberadamente nos hace entender que todavía no comprendemos bien la gracia. Y es por eso que quiero un poco aprender, que aprendamos sobre esto. Y el pecar deliberadamente, a veces, no sé a cuánto les pasó, pero hay unas advertencias del Espíritu Santo que te dice, che, me parece que esto está mal lo que vas a hacer, ¿eh? Vamos. Che, esto que estás viendo me parece que no está bien, ¿eh? Esto, tu celular me parece que seguimos. Eso es pecar deliberadamente. Que al pesar de tener advertencia del Espíritu Santo, nos mandamos. Les repito, si bien es cierto que Dios perdona igual, es importante que entendamos lo que es la gracia. Y para continuar con esta palabra gracia, siempre a mí me gusta buscar significados con un poco de significado hebreo o judío, hebreo o griego. Y busqué gracia, ¿qué significa? La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Recibimos gracia cuando creemos en Jesucristo, amén. Y eso, como le decía, vamos a seguir pecando. Y a veces nos ponemos la vara muy alta y decimos, bueno, no voy a pecar más, no vamos a tener problemas, no voy a tener situaciones que no voy a poder superar, no vamos a cansarnos. Incluso algunos pueden llegar a pensar, no, el cristiano no se cansa. Muy bien, no escuché ningún amén. El cristiano, hermano, se cansa. El cristiano a veces tiene problemas, el cristiano a veces está triste, el cristiano a veces enfrenta situaciones que son imposibles de superar. Y esto debemos erradicarlo, hermanos. Debemos normalizar que los cristianos tenemos problemas. Y a veces escuchamos, esto no les puede suceder a los cristianos, y sí. Y me anoté acá algo como para decir que a partir de la pandemia han surgido algunos problemas de salud mental, como los tres más conocidos: estrés, depresión y ansiedad. No voy a decir acá cuántos hemos pasado alguno de estos tres problemas, porque estoy seguro que más de lo que todos podemos imaginar hemos pasado esto. Y a veces decimos,
el estrés, la depresión, la ansiedad, no, eso los cristianos no tienen. O en esta iglesia no pasa, debe pasar en otra iglesia. Y sí, hermanos, acá nos pasa. Incluso a los pastores nos pasa de tener estrés, depresión, ansiedad. Y capaz que alguno dice, no, bueno, yo no tuve estrés. Bueno, capaz que todavía no sabemos el verdadero significado de lo que es el estrés. Y escuchando unas prédicas de una psicóloga cristiana, la señora decía, ¿qué es estrés? Y es algo muy simple. Cuando una situación no supera. ¿Cuándo a alguien una situación lo superó? A mí un montón de veces. Todos los días me parece que una situación a veces no supera. Y a veces, no sé si por necedad o por no aprender mucho, escuchamos y le vamos a un líder o a alguien y decimos, me pasa esto, estrés. Uy, no, te falta fe, hermano. Pésima declaración eso, decir, estoy pasando por este problema de ansiedad. ¿Ansiedad? No, eso es pecado, estás endemoniado. No sé cuánto, yo lo escuché un montón de veces, no sé cuánto lo habrán escuchado, pero esto, hermanos, lo debemos erradicar y por lo menos dudar un poco de lo que está diciendo. ¿Tenés depresión? Estás endemoniado. No, hermanos, no. Y bueno, no quiero entrar en este tema porque es entrar a un tema medio quizás polémico, pero le voy a decir una cosa más sobre estos temas. Acá en mi Biblia, no sé en la de ustedes, hubo héroes de la fe que pasaron por esto. Le voy a dar algunos casos. Jeremías escribió Lamentaciones. Y si se pone a leer ese libro, es terrible lo mal que estaba Jeremías. Moisés, le doy otro caso. Moisés tuvo mucho estrés también, o mucha ansiedad, cuando Dios le dice, tenés que liberar al pueblo de Egipto. No, pero ¿cómo voy a hacer? Yo no puedo esto, me va a pasar esto, esto y esto. Ansiedad. Decir, bueno, imagino algo que va a pasar y no va a pasar nada, porque imagínense, abrió el mar y siguió lo más bien. Elías dijo, Señor, quítame la vida. Tipo, no quería vivir más Elías. Está acá en mi Biblia, no sé en la de ustedes, pero en mi Biblia está. Y por último, hermanos, y el caso más para mí emblemático, es, pero Jesús no le pasó. Monte de los Olivos. Jesús transpiró sangre. Y dice que es uno de los síntomas, tipo, top de cuando estás al borde ya total. El Señor Jesús tuvo problemas de salud mental también. Así que no quiero entrar en este tema, bueno, pero ya entré, pero quiero que empecemos a normalizar esto y no ser un poco necio y decir, no, estás endemoniado, hermano, no, por favor, eso no. O por lo menos si alguien se lo dice, dude un poquito. Pero bueno, vamos a lo... Es un tema bastante complicado. Vamos a la gracia en sí y lo separé en tres puntos a la gracia. Se me mezclaron un poco acá. Ahí está. En 3 puntos la gracia. Y 2 que tienen que ver con beneficios para nosotros y 1 que tiene que ver con responsabilidad. Y siempre es bueno arrancar con las buenas noticias, ¿no? Así que vamos a arrancar con lo beneficioso que es la gracia para nosotros. Bueno, ahora sí, Hechos 9. Hechos 9, del 1 al 19. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó el sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías,
aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como pueblos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo, hermanos, era un perseguidor de cristianos así como nosotros. Estábamos en la calle y viene Saulo, nos persigue y nos lleva. No solo perseguidor, los mataba. Saulo mataba a cristianos. Y a veces pensamos de que, imagínense, ¿no?, el supuesto grado de pecado que tenía Saulo, que mataba a cristianos. Y aún así recibió gracia de Dios. Y se le apareció Cristo Jesús mismo y dio su vida un vuelco total. Y acá quiero remarcar 3 puntos de la gracia, como les decía, 2 que tienen que ver con beneficios y 1 que tiene que ver con la responsabilidad. Y el punto número 1 que puse es gracia que salva. Gracia que salva. Y como vemos en Saulo, fue salvado por Jesús. Y Saulo mataba a cristianos y hasta aprobó la muerte de Esteban, que fue el primer mártir a causa del Evangelio, fue Esteban. Y Saulo estaba ahí presente. Le dijeron a Saulo: Saulo, tenés que ir a controlar de que lo maten a Esteban, porque está predicando de Jesús. Bueno, yo voy, dijo. Bueno, imagínense ese punto. Y a veces decimos de que, bueno, Saulo tiene un grado de pecado terrible, Jesús lo perdonó, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos a veces decimos, yo me incluyo también, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, esta persona no cambia más? No, mirá lo que está haciendo aquel, no, ese no tiene solución ya. No vale ni 2 pesos. O vamos un poquito más. Mi hijo es un desastre, mi papá la verdad que es un desastre. Y hermanos, no hay problema, no hay situación, no hay pecado, no hay cualquier situación que la gracia no pueda restaurar. No hay cualquier persona o no hay ningún tipo de persona que no pueda recibir gracia de Dios y sea perdonado. Porque ¿cuántos fuimos perdonados por Dios? Yo fui perdonado por Dios y soy el primero que todos los días necesito gracia. Y vemos este caso de Saulo, que claro, para nosotros no, mataba a cristianos, no tiene perdón. Él tuvo perdón. Así que cualquier persona puede recibir gracia y cualquier persona puede ser salvado por esta gracia. Gracias al sacrificio de Jesús, amén. Segundo punto. Primero es gracia que salva. El segundo, gracia que restaura. Y bueno, luego de creer en Jesús, viene la restauración de Saulo. Lo vemos en Hechos 9, que dice en 17 y 18. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas. Recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró la fuerza. Saulo fue restaurado, hermanos. Y es un poco lo que nos pasa a nosotros después de creer en Jesús. Necesitamos de a poco ir restaurándonos. Porque esto no es mágico, hermanos. Yo, no sé, podría decirle, pasen acá adelante que su vida se le va a solucionar al instante. Y no funciona así. Ojalá hay casos que capaz Dios hace milagros terribles y puede llegar a pasar. Pero esto es algo más de progreso. Y vemos en la vida de Saulo que fue restaurado de a poco. Primero se le apareció Jesús, luego fue bautizado y así empezó toda su restauración. Y nosotros, hermanos, todavía tenemos cositas que ser restaurados. Hay algunas cosas que aún nos faltan.
Y Jesús nos quiere restaurar por completo. Por completo Jesús nos quiere restaurar. Y bueno, y muchas veces, todo el tiempo, ¿no?, escuchamos esta palabra restaurar, restaurar. ¿Y qué significa restaurar? Como le dije, me gusta buscar significados. Y restaurar significa: restaurar es traer de nuevo algo en su forma original. Traer de nuevo algo en su forma original. ¿Y cuál es la forma original? La forma original es como Dios nos creó, para ser hombres y mujeres sin mancha, sin pecado, repletos de amor para dar. Pero seamos sinceros, hermanos, nadie cumple con esto todavía. Yo por lo menos no cumplo con eso. Y lo podemos ver en el mismo apóstol Pablo, Filipenses 3:12. Vamos a Filipenses 3:12. Versión NTV. Filipenses 3:12, versión NTV. Dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Nadie es perfecto, hermanos. Vamos camino a la perfección. No somos perfectos todavía, pero vamos a ser perfectos. Y a veces como que nos ponemos, ¿no?, un poco la vara un poco alta y decir, bueno, no, tengo que ser perfecto, perfecto, perfecto. Y a veces nos equivocamos, hermanos. Yo me equivoco todos los días. Me falta paciencia, me falta amor, me faltan un montón de cosas. Pero acá el apóstol Pablo dice, todavía no logré la perfección, pero voy camino a eso. Y nosotros también, hermanos, somos un poco, tenemos que entender de que somos humanos, que nos equivocamos y que lo mejor que podemos hacer es, cuando nos equivocamos, pedir perdón, y así vamos perfeccionándonos de a poco. Ese es el segundo punto, ¿no? Gracia que restaura. Y el tercer punto, que es un poco responsabilidad que tenemos como cristianos, es esto de una gracia que se comparte. Vemos que Jesús le cambia el nombre a Saulo por el apóstol Pablo, y ahí empieza su vida a ser compartida. Dios le habla, Jesús le dice, bueno, tenés que viajar a tal, a tal, a tal. Y el apóstol Pablo fue el apóstol que más escribió el Nuevo Testamento. De hecho, escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y a veces, no sé, esto es una opinión personal, pero a veces pensamos de que el hecho de compartir a Jesús o compartir el Evangelio es, no sé, leer versículos, dar sermones de media hora, 40 minutos. O también los cristianos nos hicimos una mala fama, bueno, tenés que venir a la iglesia, y las personas, no sé a cuántos les dijeron, pero a mí me dijeron, no, pero yo si voy a la iglesia me van a prohibir todo. No me van a dejar hacer esto, 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 esto y esto. Y esta es una opinión personal también. Yo creo que un poco la gente se cansó de estos sermones todo el tiempo, de decir, tenés que hacer esto, 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 esto. Si bien el Espíritu Santo es el único que puede convencer a las personas de pecado, ya la gente un poco se cansó de esto, del palabrerío, de decir, tenés que hacer esto, o si no haces esto te va a ir mal, tenés que venir a la iglesia porque vas a hacer esto, esto y esto. Y bueno, y entonces, ¿cómo compartimos el Evangelio? Es la pregunta. ¿Cómo compartimos la gracia que hemos recibido? Siendo buenas personas, hermanos, siendo buenos vecinos, siendo buenos esposos, buenos hijos. Y es algo que parece tan simple, pero nos cuesta a veces ser buenas personas, buenos vecinos, buenos esposos, buenos padres, tener paciencia con nuestros hijos, hijos tener paciencia con sus padres, porque a veces los hijos decimos, no, yo no le hago caso, voy a hacer lo que yo quiera. Y después nos damos la cabeza contra la pared. No sé por qué miro a aquel lado, pero nos damos la cabeza contra la pared y le decíamos, che, vieja, viejo, tenías razón. Yo me acuerdo que una vez, acá está mi mamá, yo era también re cabeza dura, era cabeza dura, cabeza dura. Y se ríe mi sobrina. Y yo le decía a mi mamá, oh, me quiero ir a bailar, quiero ir a bailar. Tenía 12, 13 años, quiero ir a bailar, quiero ir a bailar. No, no vas a ir, no vas a ir, no vas a ir. Quiero ir. Ah, no voy a ir, quiero ir. Bueno, andá. Listo, fuimos a bailar con mi hermano, unos amigos.
Eh, y claro, fuimos al lugar y estaba cerrado. Estaba cerrado y no pudimos ir, y después voy a la casa, no, y mi mamá me dice, ya gastándome, ¿y qué pasó? Y dice, no, estaba cerrado. Y bueno, y a veces, bueno, la parte que no cuento es que mi mamá estaba orando y todo eso, y no sé, pero se cerró el lugar. Y a veces somos tan cabeza dura que nos mandamos. Ojo, también los padres a veces nos mandamos. No solo para los chicos, voy a decir un poco para los padres también. De que a veces tenemos con nuestros hijos algunos comentarios que están un poco fuera de lugar, o capaz que somos un poco exigentes, o muy... los exigimos mucho, tenés que hacer esto, esto y esto. Y a veces yo lo veo ahora que somos padres. No sé, estoy totalmente todo el tiempo viendo si le pasa algo, o no sé, lo agarro así y digo, che, lo habré agarrado mal, capaz que lo molesta. Y tenemos que ser así un poco con nuestros hijos, decir, bueno, ¿qué te molesta, hijo? A ver, contame, ¿qué te pasa? Y esto. Pero nos cuesta un poco, nos cuesta. Pero todos fuimos chicos, todos fuimos rebeldes en algún momento. Y como le decías, esto no es magia, y esto es progreso y progreso y progreso. Pero bueno, vuelvo al punto de la gracia que se comparte. De compartir esto, de ser buenos padres, buenos vecinos, le decía. Y sobre todo, amando a nuestras familias y amar al prójimo. Y a mí la versión el mejor significado del prójimo es, ¿qué es el prójimo? El prójimo es el próximo que te encontrás. O sea, el próximo que te encontrás ahora, vamos a salir, no salimos de la iglesia. El próximo que te encontrás saliendo de la iglesia es el prójimo. Tenés que amarlo. Esa es la única forma de demostrar el evangelio de Jesús. Demostrando que Dios y Jesús hizo algo distinto en nosotros. ¿Cómo los conocían a los discípulos de Jesús en la antigüedad? Porque se parecían a Él. Decían, no, Él es como Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Mirá cómo está vestido. Y después hay un pensador que a mí me gusta mucho, que es San Francisco de Asís, que fue un italiano, misionero, un poeta, un reformador de la Iglesia Católica, después se hizo cristiano, pero hay una frase que me gusta, capaz que alguno la escuchó, que dice, predica el Evangelio en todo momento, y si es necesario, usa las palabras. Predica el Evangelio en todo momento, en todo momento, en todo momento, y si es necesario, usa las palabras. Y a veces nosotros hacemos al revés, decimos, no, tenés que hacer esto, Dios te dice la. Y claro, y nuestro comportamiento deja mucho que desear. Y acá San Francisco de Asís nos dice que nuestro ejemplo, nuestro vivir, nuestro diario vivir, es el claro ejemplo de cómo tenemos que ser como Jesús. Y es tan importante que pongamos en práctica esto de ser ejemplo, de que nuestra vida sea un ejemplo, porque a veces como que nos mandamos y decimos, no, vos tenés que hacer esto, y nosotros no lo hacemos. O le decimos a nuestros hijos, tenés que orar más, tenés que leer la Biblia, orar, pero ¿yo lo hago o estoy diciendo algo que no hago? Y vamos a 2 de Corintios 3. Segunda de Corintios 3, versículos 2 y 3. Dice, ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tabla de carnes en los corazones. Y esto de ser cartas leídas, o sea, está acá, es increíble que esté en la Biblia, porque a veces hay personas que nos dicen un montón de cosas que tenemos que hacer, cuando en realidad, acá San Francisco de Asís dice, predica el Evangelio en todo el tiempo, y si es necesario, habla. O sea, si hay, incluso acá entre nosotros, somos todos cristianos. O sea, no hace falta que yo le diga, no sé, al pastor Leo Díaz,
no, tenés que hacer esto, esto. No, mi ejemplo tiene que tratar de que en algunas situaciones algunos comportamientos cambien. Y a veces decimos, no, tenés que cambiar, tenés que hacer esto, esto, esto. Tenés que creer en Dios. Y ya todos creemos en Dios. Entonces es momento de que nuestra vida predique, amén. Bueno, no me quiero extender mucho porque los veo medio cansados, están medio acostados. Y hoy los chicos de Alabanza hicieron una canción que es Sublime Gracia. Y me gustaría que se vuelva a repetir, porque esta canción Sublime Gracia deriva de la canción Amazing Grace, que es Gracia Sublime también. Y la escribió John Newton. John Newton, que fue un inglés que, claro, él era un impío, blasfemo y comerciaba esclavos, hermanos. Estaba en un barco, comerciaba esclavos. Comerciaba esclavos encima de color, porque decían, bueno, no, no tienen tanto valor. Y claro, estaban en un momento en el medio del mar y tormenta terrible. Y claro, John Newton clama a Dios y dice, Señor, necesito ayuda. Y uno dice, no, pará, eras impío, blasfemo. Hablabas en contra de Dios, blasfemo. Comerciaba esclavos, comerciaba personas, te vendía personas, decía, esto es tuyo, me tenés que dar esto, esto. Y también recibió gracia, hermanos. Bueno, y esta canción habla un poco de lo que puede hacer Dios y lo que puede hacer Jesús en nuestra vida. Lo hizo con Saulo, que cambió su vida por completo. Lo hizo con John Newton y también lo hizo con mi vida, lo hizo con muchas vidas. Así que, hermano, es importante que entendamos esta gracia de Dios. Y como les decía, esto no es magia, esto es un progreso, es un proceso. Pablo decía, todavía no he alcanzado la perfección, pero voy camino a... Y nosotros también, hermanos, no alcanzamos la perfección. ¿Alguno hay perfecto acá? Yo no conozco a ninguno que sea perfecto. Tenemos que ir de a poquito, ir cambiando cosas, cambiando situaciones y no poner entre nosotros varas muy altas, decir tenés que ser perfecto porque nadie va a cumplir la perfección. Vamos camino, algún día seremos perfectos, en el cielo seremos perfectos. Así que, hermanos, esto yo le quería compartir, de que reciban un poco la gracia de Dios y que entendamos y comprendamos esta canción de que somos pecadores, pero recibimos gracia y yo recibo gracia y quiero gracia todos los días. Gracias para volver a arrancar, porque capaz que hay alguno que necesita gracia para volver a arrancar, porque ha tenido algunas recaídas en algunas situaciones. Capaz que alguno necesita gracia para compartir a su hermano o a su vecino que no soporta. O capaz que alguno necesita gracia para que su vida siga siendo restaurada, para que esas situaciones que todavía nos afectan un montón, hermanos, todavía hay cosas que capaz hay situaciones que nos duelen un montón. Necesitamos gracia, hermanos, para que esto siga siendo restaurado. Y yo necesito gracia para todos los días representar un poco a Jesús alrededor. Y nosotros tenemos esta tarea como cristianos porque somos representantes de Jesús en la tierra acá. Somos representantes. Y verdaderamente estamos representando a Jesús con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, con el hecho de amar al prójimo, al próximo que te encontrás, de amarlo. Necesitamos esto un poco, hermanos, de gracia todo el tiempo. Y es por eso que mientras cantamos esta canción meditemos qué necesitamos, qué parte necesitamos, si necesitamos restaurar, si necesitamos gracia para compartir, gracia para salvarnos, necesitamos gracia para ser buenas personas, porque el mundo nos necesita y nos está viendo. Y no necesita palabras, necesita ver nuestro comportamiento. Amén. Así que bueno, tomémonos unos minutos mientras escuchamos la canción para meditar y entender y comprender lo que es la gracia. Amén. Mi alma estaba rota y